Y ahora comienza Tejiendo Redes. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Mi nombre es Adriana Mari. El mío es Daniel Mojica. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en un nuevo programa de Tejiendo Redes. Saludamos a Sofía Dono Rubio, que ya está con nosotros para comenzar en breve nomás con la columna Noticias Educativas de ayer y de hoy. Y saludamos a Lao, nuestro operador allá en los estudios de Radiográfica. Muchas gracias, Lao, que trabaja en la preproducción del programa con nosotros durante la semana. Así que le agradecemos especialmente a él. Buen día, Sofía. Buen día a todos. Qué lindo día nos ha tocado para empezar a conversar con unos mates. Lamentablemente tenemos que hacer una mención respecto al incendio que ocurrió anoche a partir de las 9 de la noche en Ezeiza. Vamos a dejar a Daniel con el segmento de noticias, Tejiendo Noticias. Así es. Bueno, nos sorprendió anoche, la madrugada, un hecho muy significativo y preocupante. Vamos a compartir una nota de página 12 que relata un poco lo que ha sucedido. Una impactante explosión en una fábrica de químicos en Ezeiza. Ocurrió en Carlos Spegazzini y hay al menos 20 heridos por la onda expansiva. Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche en fábricas ubicadas en el polo industrial de Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza. Producto del estallido, explotaron al menos 2 plantas, generando alerta entre los vecinos de la zona. El siniestro se produjo cerca de las 21 y según las primeras informaciones brindadas por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Fueron varias explosiones y hay varias industrias que están ardiendo en llamas. Es muy confuso. Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y para determinar qué es lo que ocurrió y cómo se originó, indicó el jefe comunal. Perdóname, Dani, sí. Yo estoy mirando acá la pantalla de C5N y está hablando Fabián García de Defensa Civil, que hace una referencia, dice que ya llevan más de 10 horas de incendio, que el incendio no está controlado, que al menos hay 25 heridos y que deben estar protegidos con barbijos. Eso es muy tranquilizador, que está contenido, no está apagado. Así es. Allí varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en el lugar y siguen trabajando para controlar las llamas. Por el momento se desconoce si había fábricas en el momento de esa explosión. Esto es lo que tenemos como para comentar en este momento y
vamos a buscar. Hay código rojo en hospitales, en clínicas de la zona. Bueno, como les decía, está cerrada la autopista de Ezeiza a Cañuelas y le piden a los vecinos quedarse en su casa. El humo, digamos, es un humo tóxico y, bueno, seguimos atentos a lo que nos puedan ir contando en relación a esta catástrofe, ¿no?, que ha pasado en Ezeiza. Veíamos anoche en algunas imágenes cómo escapaban los operarios de las fábricas y el susto y la preocupación de las personas de los barrios aledaños. La verdad que las imágenes eran impactantes, se veía un plano general y se veía mucha consternación por parte de los vecinos. Y bueno, seguiremos informando de acuerdo a lo que vayamos viendo en las últimas noticias. Dani, ¿vos tenías algo para contarnos hoy? Así es, sí, yo tenía para compartir varias cosas, entre ellas que Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei, viajó a las Naciones Unidas rompiendo la tradición dialoguista de Argentina en ámbitos internacionales. Se transformó en el primer funcionario con ese cargo que puso en duda el número de personas desaparecidas durante la dictadura militar. Sostuvo que la cifra de 30.000 tuvo como fin obtener subsidios económicos. Cuestionó a las organizaciones de derechos humanos, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos durante la dictadura genocida. Los expertos internacionales quedaron sorprendidos. El motivo de dicha reunión era examinar a Argentina ante el Comité contra la Tortura sobre la reducción del espacio cívico, la represión de la protesta, la penalización y el endeudamiento del sistema carcelario. El endurecimiento, del sistema carcelario. Posiblemente en viendo el resultado de las recientes elecciones, Baños decidió pintarse la cara y presentar batalla a los integrantes del Comité contra la Tortura, conocido por las siglas CAT, pero sobre todo a los organismos de derechos humanos, a quienes les atribuyó planes destituyentes. Me parece, y esto es una opinión personal, seguramente envalentonado por el resultado de las elecciones, sacó a relucir el discurso de los que propiciaron el terrorismo de Estado. Sigue diciendo este funcionario, en este caso el objetivo de Baños era enlodar a los organismos de derechos humanos que presentaron denuncias en ámbitos internacionales, según él, con información falsa. Yo ayer escuchaba a un funcionario, no sé si es que decía que no están en contra de los derechos humanos, están en contra de la corrupción que generó el lugar que se le dio a los derechos humanos. Claro. Y hablan de los derechos humanos completos, ¿no? Sí, ese es el caballito de batalla de la derecha, digamos, ¿no es cierto? O sea, los derechos humanos completos, como si las Fuerzas Armadas necesitaran que se defendieran sus derechos humanos cuando fueron los que torturaron y los que asesinaron, los que produjeron los 30.000 desaparecidos en aquella nefasta época, ¿no es cierto? Bueno, Dani, si te parece, dejamos acá, vamos a dejar a Sofía que presente su columna porque ya estamos a minutitos nomás de pasar los primeros avisos. Me parece muy bien. Sofi. Buen día de nuevo, ¿cómo están? Esta mañana soleada. Escuchaba a Dani y justamente hoy en Noticias Educativas de ayer vamos a traer, como venimos haciendo, a un maestro. Vamos a contar un poquito la historia de Nano Balbo, de Orlando Balbo,
maestro militante, un maestro cuya historia fue justamente una historia de lucha, una historia de vida, pero también una historia de vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, justamente escuchaba esto que va escalando, que cada vez nos sorprende, que nos parece más increíble, que nuestro país, que fue un país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y de la legislación sobre este tema y de los juicios contra la vulneración de los derechos de lesa humanidad, que hoy estemos de nuevo a casi 50 años del golpe cívico-militar, teniendo que reponer qué es lo que ha sucedido en esos años de dictadura, ¿no? De la última dictadura. Y Nano Balbo es un ejemplo vivo de esa reposición. Es un ejemplo porque Nano fue detenido, fue torturado, fue por suerte exiliado, que era la mayor suerte o la mejor suerte que podía tocarle a un militante. Fue un militante, claramente, fue un militante pacífico, fue un maestro militante, fue un maestro que nunca ocultó su ideología, y de él vamos a hablar, vamos a contar historias, ¿no? Que es lo que nos permite enlazarnos, lo que nos permite responder a este tipo de agravios que escalan y que llegan, en este caso, a la ONU, ¿no? A un organismo internacional que en esos tiempos también vino a la Argentina para investigar cuáles eran las características que estaba asumiendo el terrorismo de Estado en ese momento. Así que, bueno, la historia vuelve, como siempre, en historias educativas de ayer, para reponer, para significar y para amparar también y dar un poquito de esperanza hoy con Nano Balbo, una historia de lucha, una lección de vida. Y vaya cierre, ¿no? Para este primer bloque, muy bien enlazado con lo que traía Daniel, y yo le agregaría, hoy más que nunca presente la memoria. La memoria. Bueno, Lau, vamos a los primeros avisos. Muchas gracias. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural. ¿Sabías que la Facultad de Derecho tiene un ciclo de música sinfónica y de música de cámara con una frecuencia semanal? Son conciertos de acceso libre y gratuito. Este sábado a las 16 horas se presenta Cuarteto Boedo y a las 18 horas estará dando su espectáculo la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Municipalidad de Hurlingham. Disfruta de la música, no se lo pierdan. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés enviar un mensaje al WhatsApp 11 50 12 35 89. En Instagram nos encontrás como @tejiendoredes89.3 y en nuestra página de Facebook Tejiendo Redes 89.3. También podés comunicarte a nuestro mail tejiendoredesfm89.3@gmail.com y en YouTube nos encontrás como @tejiendoredes89.3. Bailó, a veces me agarra
Bueno, y como decía Sofía, estamos por recordar la historia, la vida, la trayectoria de Nano Balbo. Contigo estamos, Sofía. Bueno, contar historias, ¿no? De eso se trata para unir, para enlazar, para repensar, como siempre digo, ¿no? En esta columna, desde el pasado, el presente. Y me parecía que esta historia, en estos meses de octubre, de noviembre, en el mes de la diversidad cultural, en el mes de la tradición, merecía ser escuchada. Bueno, empezamos a encontrarnos con Nano. Nano es un maestro como todos los maestros que hacen su tarea cotidiana sin demasiada publicidad. Una tarea potente que después termina plasmándose en un libro hermoso que ya tiene varios años, que justamente se llama Un maestro, de Guillermo Sacomano. Y contarles un poquito el encuentro también tiene que ver un poco con lo que traía recién Dani de estos tiempos de la dictadura y de la vulneración de derechos humanos. Nano Balbo es detenido, es desaparecido el mismo día en que las Fuerzas Armadas toman el poder, el 24 de marzo de 1976. Y Guillermo Sacomano había compartido en el 70, 69, 70, la colimba, ¿no? Muchos, por lo menos muchos estudiantes míos, cuando yo digo la colimba, no saben de qué estoy hablando, por suerte. Y bueno, el servicio militar obligatorio, ¿no? Que hacían los jóvenes a los 18 años en la Argentina. Un servicio militar muy, muy difícil porque también en el marco de la dictadura de Onganía, en el marco de el plan Conintes, de la persecución al comunismo también, entre comillas, ¿no? Al enemigo interno. Y Sacomano y Nano Balbo se encuentran ahí, se encuentra un joven, dos jóvenes, pero uno porteño, ya leído, y otro que venía del campo, un pibe de campo, ¿no? Un pibe medio lento, lo describen así, ¿no? Que salía durante la adolescencia con su papá a perseguir liebres por el campo, pero que también el papá le había enseñado a cortar los alambres de las alambradas para que los peones pudieran cruzar con sus caballos y pudieran ir a votar los días de elección, en los que los estancieros no les permitían salir de los puestos. Y una traba era el alambrado, porque los caballos, al no poder pasar el alambrado, no podían avanzar. Entonces su militancia empieza ahí, cuando un día el padre le dice vamos a cazar, y en lugar de ir a cazar salen a cortar alambrados y a arengar un poco la peonada para que vayan a votar a Perón, para que vayan a votar a Perón. ¡Qué mensaje! ¿No? Qué cosa más simbólica, ¿no? Digo. Total. Entonces, esa historia, él, bueno, la cuenta con sus compañeros colimbas, él hace el servicio militar también con Diego Frondizi, y un poco dice, yo soy maestro de casualidad. Y ahí vamos, porque ¿por qué de casualidad? Resulta que él, bueno, nace en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Pellegrini, hijo de peones de campo, como les decía, y le llega el momento de ir a la escuela. Y la escuela que le tocaba era una escuela rural, era la escuela de la zona, a la que el papá y la mamá, cuenta él, había colaborado muchísimo para que esa escuela prosperara, para que esa escuela creciera, pero siempre pensando que era una escuela para peones, que era una escuela pensada desde los estancieros, desde la oligarquía,
para reproducir de algún modo, ¿no? No lo decían de esta manera, pero para reproducir las condiciones de vida y de trabajo de esos peones. Entonces, cuando les llega el momento de ir a la escuela, los padres deciden no enviarlo a la escuela rural, no enviarlo a la escuela del campo, si bien ya era pública en ese entonces, no era escuela de estancia como había surgido, pero tenían este temor, ¿no? De que era la escuela para disciplinar a la peonada. Entonces deciden mandarlo a la escuela del pueblo, a la única escuela del pueblo que había. Y él dice en el libro, que ahora les cuento cómo surge este libro, dice: la escuela primaria me fue insoportable. Pasé asedios, siempre expuesto a las burlas. Como mi abuelo era italiano, me conocían como el gringo. Era peyorativo que a uno le dijeran gringo, además de que le negaran su nombre. Todavía se siente este desprecio de una mentalidad de oligarcas terratenientes. Entonces él contaba que entre estas frases significativas, ¿no? De lo que fue insoportable, decía, ¿no? Pero me volví un traga, contaba, para poder superar esa situación. Y cuenta que a las hermanas no les resultó, que no pudieron seguir avanzando. Él tenía pensado terminar 7º grado y volver al campo, y tuvo, en sus palabras, la suerte de tener una maestra que le dijo que siga. Entonces, seguir implicaba ir al secundario, que ya era muchísimo. Y la única escuela secundaria que había era una escuela normal, en Pellegrini. Entonces, por eso él dice, fui maestro de casualidad, porque era la única posibilidad que tenía para ir a la escuela. Sofía, sería ese plan, corregime por favor, de estudios donde cuando vos cursabas el secundario era una escuela normal, o sea, te recibías de maestro. Exacto, terminabas. Porque después eso se sacó y empezaron los bachilleratos. Claro, eso las escuelas normales siguieron, pero con un curso de formación docente que ya pasó a ser de nivel superior, a partir de 1971. Entonces dejó de tener este carácter de escuela secundaria, el magisterio, pero él se recibe de maestro normal nacional. Claro, sí. Ese era el título que otorgaban las escuelas normales. Y también, entre las cosas significativas que cuenta Nano, en distintas entrevistas que le hicieron, aparece la idea de que a él el magisterio lo salvó, porque en el marco de un servicio militar represivo y muy espantoso, por lo que cuenta, a él le dicen en un momento, che, ¿vos sos maestro? Bueno, necesitamos un maestro en la escuela anexa a las Fuerzas Armadas, ahí al predio donde realizaban la colimba. Y entonces ahí fue donde conoce a Guillermo Sacomano y empieza a vincularse con los saberes, empiezan a mezclarse saberes, ¿no? Algo tan potente de la escuela. Él tenía unos, sobre todo vinculados a su experiencia en el campo, que en la Patagonia, en Junín de los Andes, donde él hizo el servicio militar, lo salvan en algún punto y también terminan salvando a sus compañeros, ¿no? Con pequeños detalles que van sucediendo allí. Pero bueno, si querés, para cerrar este primer momento, podemos escuchar el audio número 1, donde Nano nos cuenta en una entrevista que le hacen en la universidad qué es ser maestro. Ser maestro es el que construye las condiciones de aprendizaje de un grupo de sujetos que por alguna necesidad se nuclean en alguna institución. No es el que enseña, porque al momento que enseña el maestro aprende. Entonces ese es más el constructor de las condiciones. Normalmente se lo asocia a la escuela,
porque la escuela es la institución más importante que tiene el sistema educativo, pero no es la única. Porque si yo reconozco que solo hay educación en las escuelas, aquel que nunca fue a la escuela no tiene educación. Y el ser humano se bajó de los árboles porque se pudo educar. Entonces, para mí el maestro es ese que tiene los instrumentos necesarios para conducir un proceso de construcción de saberes que pasa básicamente por una instancia de negociación cultural. Porque cada alumno que viene a la escuela tiene un patrimonio cultural que durante muchos años la escuela se lo obligó a dejar en la puerta para poder transitar por el sistema. Yo creo que hoy hay que sanear esto y hay que respetar, hay que empezar por escuchar al alumno para que manifieste su cultura y que pueda negociar con libertad con la cultura que representa la escuela, que es la cultura de la clase dominante. Bueno, hemos escuchado dentro de este bloque el audio. Si les parece, entonces sí, ahora nos vamos a los primeros avisos y esperamos poder comentar esta expresión tan potente, esa palabra que vos usás, tan potente, que recién hemos escuchado. Así que vamos con el primer aviso, Lau, gracias. No se pierdan el Festi Vegano 2025, cuando este 15 y 16 de noviembre de 11 a 19:30 horas, donde en el playón del Mercado de Pulgas de Colegiales. Un encuentro para compartir y reflexionar sobre el veganismo en todas sus formas, con propuestas gastronómicas, charlas, talleres, música en vivo y actividades para todas las edades. También estarán presentes santuarios, ONGs y activistas que promueven una vida ética y compasiva con los animales. No se lo pierdan. Fin de semana en la Usina del Arte. El 15 y el 16 de noviembre te esperamos con una programación llena de sabores, música y actividades para toda la familia. El sábado llega la gran feria gastronómica italiana, con platos típicos, productos regionales, sorteos y muchas propuestas para disfrutar y compartir. El domingo, la música y el arte toman el edificio con conciertos, talleres, visitas guiadas y el show de Campanita, una payasa que combina humor, malabares y pura alegría. Además, el espacio Yupi y el Ludo Espacio abren sus puertas para los más chicos con juegos y exploración sensorial. No se lo pierdan. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés enviar un mensaje al WhatsApp 11 50 12 35 89. En Instagram nos encontrás como @tejiendoredes89.3 y en nuestra página de Facebook Tejiendo Redes 89.3. También podés comunicarte a nuestro mail tejiendoredesfm89.3 @gmail.com. Y en YouTube nos encontrás como @tejiendoredes89.3. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, te decía por el chat del Meet que vos joven la de Lao, ¿no? Sí, los audios que les compartí son de una entrevista que le hicieron a Nano Balbo, ya siendo igual grande. Él nace en 1948, nos deja el 19 de febrero del 2023, hace ya unos pocos años. En Neuquén, teniendo 74 años. Y sí, tiene una voz lenta, ¿no? Su voz así de hombre de campo, y también una voz un poco afectada por
por el problema que la tortura le genera. Como les había contado, él es detenido, es desaparecido, después pasa al Poder Ejecutivo Nacional, pero en el medio 6 meses de torturas lo dejan sordo de un oído. Le impacta la picana en la cóclea del oído y lo deja sordo, y le dicen que eso es un efecto que es permanente y que va a ir creciendo durante los años. Y bueno, eso para un maestro es tremendo, porque ¿no? Vivimos escuchando, y además Balbo, ¿no? con esta idea que nos dejó en ese primer audio que les compartí, ¿no? De que bueno, un maestro tiene que escuchar y generar, ¿no? las condiciones para que en cualquier circunstancia alguien pueda aprender, ¿no? No es alguien que transmite saberes, sino alguien que es capaz de generar condiciones para que otro aprenda. Discúlpame, Sofía, la entrevista es más actual entonces. Sí, la entrevista es de los años, de principios de los 2000, ¿sí? 2000, no sé si 2010, no tengo ahora, no me acuerdo ahora. No, está bien, porque yo no percibí al escucharlo, no percibí nada de todo esto. En realidad, en su discurso o en la explicación de lo que le estaban preguntando en la entrevista, lo noté jovial, bueno, es que muy actualizado, muy vanguardista, y me impactó, digamos, no sé si está bien dicho así, su modernidad, ¿no? Su mirada respecto de la educación, muy moderna, muy actual. Totalmente. Es esto, esta palabra que vos usás lo describe, va a la vanguardia. En momentos, ahora vamos a avanzar un poquito hacia ahí, en momentos en que se celebraba, como se quiere volver a celebrar ahora, el Día de la Raza, ¿no? Él estaba hablando de el respeto por las comunidades, el respeto, no cultura, solo escuchar al niño o escuchar al estudiante que exprese su cultura, decía, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, una anécdota breve sobre cómo surge esta posibilidad hermosa que tenemos de poder conocer en detalle su historia, tiene que ver con la producción de Guillermo Sacomano de este libro que se llama Un Maestro, que ya tiene también unos cuantos años de edición y cada vez me resulta a mí más actual. Tiene ya 10 años, se editó en el 2014 y tiene una anécdota y una historia muy hermosa, porque Guillermo Sacomano pierde contacto con Nano después de que hacen La Colimba, después de que comparten ideas políticas, después de que Sacomano le convida algunas lecturas que van a transformar la mirada y la vida de Nano, y como él dice, siempre igualmente tuvo, ¿no? esta avidez por saber, ¿no? Este deseo de conocer, pero también de conocer para transformar. Y Guillermo Sacomano pierde contacto y en luego de la recomposición democrática, ya hacia los 2000, digamos, a fines de los 90, en una feria del libro en San Martín de los Andes, alguien se acerca y le dice: te manda saludos el Nano. Y Sacomano dice: pero ¿está vivo? Porque él se había enterado que lo habían chupado, ¿no? Como se decía en la jerga, y había estado convencido de que estaba desaparecido, de que estaba muerto. Entonces esta persona que se aproxima a Sacomano le dice: bueno, ¿me pasás el número de teléfono?
Y así como muy en un lenguaje coloquial le contesta, no, mejor escribirle un mail porque no escucha nada, por teléfono no va a poder hablar. Entonces, ahí se conectan y bueno, empieza un intercambio realmente potente que nos lleva a conocer su historia en detalle, ¿no? Nano le dice, yo te cuento, vos escribí. Y así surge este hermoso libro acá, un maestro que, como verán, está todo machucado por mí porque realmente amancillado con papelitos, con marcas, porque realmente es un libro para leer, para releer, que nos interpela en el presente todo el tiempo con historias que vienen desde el año 50 hasta los juicios, ¿no? Porque él logra presenciar los juicios a sus detractores, los juicios a sus torturadores, como una reivindicación. Jamás se victimiza, no aparece una palabra que a uno lo haga sentir que fue una víctima, sino todo lo contrario, convierte todo el tiempo su experiencia en algo que lo habilita a transformarse, a transformar y a ser mejor. Tiene varias experiencias. La primera experiencia como maestro es en el cuartel, donde hace su servicio militar. Luego, en el auge de esos años 70, en el 72, 73, trabaja en una escuela en Chipoleti con pibes también marginales, donde empieza justamente a decir que no hay manera de educar sino comenzando por aprender, sino comenzando por escuchar. Es un discípulo de Paulo Freire, conoce a Paulo Freire en esos años, entre el 73 y el 76. La anécdota con Freire, cuando él conoce a Freire, es impresionante, porque Freire llega a un grupo de maestros y les pregunta qué quieren, por qué lo querían conocer, y ellos le dicen que se quieren capacitar. Entonces Freire les responde, ¿por qué ustedes se creen que no son capaces? Por eso se quieren capacitar. Entonces, bueno, ahí surge, ¿no? O sea, va como el diálogo los va llevando a, nos queremos perfeccionar, le dicen, ¿no? Entonces ya no saben cómo. Y Freire les contesta, ¿y es bueno ser perfecto? ¿Que se quieren perfeccionar? ¿No? Entonces ahí le rompe la cabeza, literal. Le rompe la cabeza, tal cual. Entonces Nano le dice, bueno, entonces lo único que estoy aprendiendo es que son más valiosas las preguntas que las respuestas, ¿no? Que uno pueda encontrar. ¡Qué genio, qué genio! Sí, y bueno, y ahí Balbo se pone en contacto con todas las pedagogías de Freire, pero claro, después se va al exilio, ¿no? Por suerte, digamos, era el mejor destino, ¿no? Que se podía conseguir en ese momento. Pasa todos los años de la dictadura en Italia, aprende mucho, logra escuchar a través de un audífono que le ponen muy, muy moderno. Y bueno, cuando retorna a la Argentina en 1985, tiene su experiencia, digamos, como consagratoria, en donde logra realmente articular todo aquello que había aprendido, que es la experiencia de alfabetización en una reserva mapuche, en un cal, donde, bueno, él dice que en realidad más que enseñar, lo que hizo allí fue aprender. Él dice, la experiencia de Huancal me dio vuelta como un guante. Qué regalo, ¿no? Qué regalo que le fue dando la vida y qué mirada
para tomar ese regalo, porque solamente una persona con esa historia puede ponerse en ese lugar de aprender, ¿no? Qué recepción, digo, qué vida tan, pese a su tortura y a todo lo que le pasó, qué positivo que fue para tomar lo que la vida le iba presentando, ¿no? Y dejar este legado tan hermoso en ese libro. Voy a ver si me lo puedo comprar. Es un libro hermoso que yo lo recomiendo. De hecho, nosotros en las clases de formación docente, en una de las materias que yo doy, que es pedagogía, lo leemos completo, es nuestro eje articulador, pero aparte nos lo vamos convidando con una lectura en voz alta, con esto de regalarnos, ¿no? La voz del otro para escucharnos y entender un poco de esto que nos va permitiendo cruzar muchos saberes pedagógicos que están amasados aquí desde la experiencia y muchos saberes históricos que están amasados aquí desde la experiencia. Un breve pasaje, si quieren, para cerrar este apartadito y por ahí terminamos con algo cortito después, o me dicen ustedes. No, lee si querés y después vamos al último bloque, ¿te parece? Perfecto. El nombre original de Uncal es Eñem Lafken, que en lengua mapuche significa laguna de los pájaros. Había un manantial y una laguna allí. La laguna se fue secando. En los alrededores podían encontrarse vestigios de la vida primitiva, puntas de lanza y de flecha donde acechaban los cazadores, porque mientras esperaban las presas, afilaban las puntas de basalto. A fines del siglo, pasada la conquista del desierto, los mapuches fueron volviendo. Más tarde obtuvieron un permiso precario para establecerse en las que habían sido sus tierras. Se establecieron en una propiedad comunitaria. Se instalaban y no cercaban el predio, sino la tierra cultivada solo para protegerla de los chivos, los conejos y las liebres. Desde 1911 había en el lugar una escuela primaria, pero hasta el momento en que llegué no había tenido un solo egresado. Qué bárbaro. Ahí dejamos, si quieren, y volvemos. Ahí dejamos. Vamos con Lao y los siguientes avisos y volvemos ya en este último bloque que nos queda de Tejiendo Redes. Este sábado 15, de 15 a 20 horas, no te pierdas Retratón, donde en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. No te pierdas esta maratón de retratos en el patio del Aljibe. Los estudiantes de la FADU exponen afiches ilustrados y fanzines. También habrá retratos en vivo a cargo de invitados especiales, música, puestos de comida y el mejor atardecer para una celebración de la ilustración. La entrada es libre y gratuita. No se lo pierdan. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Perdón, una pregunta. ¿Tenés problemas con tu puerta o con tus ventanas de hierro? ¿Necesitas reforzar la seguridad de tu casa? ¿Querés, por ejemplo, una parrilla nueva? Herrería domiciliaria y de obra. Trabajos en Capital Federal y alrededores. Presupuesto sin cargo. Contactos al Instagram Marcelo Ramos Herrero o al celular 11 58 76 55 96. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre... Roto de cabeza
cabeza se presenta el escenario. Es algún minuto en rebeldía, ver incinerar las hojas de su calendario, es cantar la cura de su herida. Quedado ahí como en suspenso esta cuestión que tiene que ver que no había ningún alumno egresado, ¿verdad? 1911, él vuelve en la década de los 80 a una escuela en la que nadie había pasado más de cuarto grado. Si les parece, lo escuchamos a Nano para entender un poquito cómo logra transformar esa realidad. Vamos con los 2 últimos audios que quedan juntos, Sofía, ¿te parece? Ahí vamos. Dale. Lo escuchamos a Nano. Yo le he sacado mi experiencia trabajando con comunidades mapuches y he visto que si no hay negociación cultural no hay aprendizaje, hay instrucción. Entonces yo explico las cosas y ellos dicen, sí, el maestro dice, no dice, las cosas son así. Pero entonces no se dio el proceso de aprendizaje. Pero también Freire trabaja esto, cuando habla de la comunicación de culturas, también lo trabaja Ethel Morin, y sobre todo hay una buena experiencia en la organización que se han dado los pueblos originarios en la lucha por sus derechos como pueblos. El pueblo mapuche, cuando pone la organización para pelear por el reconocimiento de como pueblo-nación, también pone lo cultural y trabajan, piden que la escuela sea intercultural, es decir, que estén las dos culturas representadas. La imposibilidad de una enseñanza imparcial. Yo no puedo enseñar el saber como un saber neutro, ese saber no es neutro. Ese saber es portador de ideología, es portador de posición política. Mi lenguaje no es neutro. Mi posición como maestro no puede ser neutral. Yo tengo la obligación de transparentar ante mis alumnos mi mirada del mundo. Lo que también tengo la obligación es de reconocer que mi mirada no es la única ni es la mejor. Y tengo que respetar la mirada de los otros. Porque la educación popular trabaja para que todos seamos distintos, porque por suerte los hombres somos todos distintos, pero que no seamos desiguales. Por eso hay negociación cultural. Yo respeto la cultura del otro y le pongo a su disposición mi cultura. Y por eso vivir en democracia es trabajar con los que piensan distinto. Trabajar con los que piensan igual que yo, además de aburrido, es improductivo. Maravilla. Bueno, ahí tenemos, sí, sobre todo contextualizarlo, ¿no? Porque esto después comienza a tener como, ¿no? Dentro de la batalla cultural que nos hemos dado, un lugar, ¿no? Pero acá estamos hablando de, ya les digo, de un momento en donde todavía, ¿no? Se estaba celebrando en nuestras escuelas el Día de la Raza, ¿no? Y él habla claramente, tomando a Freire, de la necesidad de la negociación cultural, ¿no? Dice, si hacemos que los niños y los adultos tengan que dejar sus saberes en la puerta de la escuela para aprender lo que la escuela quiere que aprendan, no, claramente tenemos este resultado. Una escuela que desde 1911 hasta 1986 no va a dar un solo egresado. Pero después hay algo más que nos trae Balbo, ¿no? Y nos dice, la educación no es neutral, yo tengo que entender que estoy hablando, que estoy tratando de transmitir un saber desde un lugar cargado de ideología, cargado de una ética determinada que puede no ser compartida por el otro, ¿no? Y lo que le sucede en términos de experiencia cuando llega a esta escuela mapuche es tremendo, porque lo desarma, lo da vuelta como un guante, como él dice. Y ahí cuenta lo siguiente. Había llegado a Huancal en veranada, con una carpa y toda una metodología de alfabetización. Llevaba las láminas. Me encontré con que no habían alfabetos puros, sino por desuso. Habían aprendido a leer, pero al dejar se habían olvidado y dudaban del valor de sus conocimientos. Tenían esa identidad deteriorada que tienen los analfabetos, que los lleva a negar hasta lo que saben. Los paisanos tenían una representación de lo más tradicional de la escuela. Entonces, para ellos, lo que yo hacía no era enseñar, y me exigían que enseñaran.
me pedían lo que yo quería combatir. ¿Qué quieren aprender?, les preguntaba. El que sabe es usted, maestro, me contestaban. Entré en crisis, estuve a punto de irme, de abandonar toda. Un día, en plena crisis, agarré toda la metodología, todos los recursos didácticos y los guardé en un cajón de manzanas. Si era cierto que la educación es un proceso que debe tomar como punto de partida la realidad social, no me quedaba otra que responder a la demanda y después ver. Me acordé cómo había sido educado y entonces repetí el comportamiento de un perfecto maestro ciruela con una dosis de autoritarismo, pero intentando comprender por qué me pedían esa educación. Tenía que encontrar el modo de convencerlos de los beneficios de una metodología grupal y participativa, pero arrancando por lo que ya conocían, recuperando los conocimientos que habían olvidado. Debía analizar cada gesto, cada interpretación, cada silencio. Era lo conveniente para comprender lo que pasaba. Ellos se retrotraían al momento en que la escuela los había expulsado, adjudicándoles toda la culpa del fracaso. Para superar esta situación traumática necesitaba volver al origen de ese fracaso. Cuando llegué, se llamaban a sí mismos escolares y tomaban distancia antes de entrar al rancho. Al poco tiempo, aceptaron sentarse en rueda y me pidieron, queremos seguir, queremos el título. Pero más allá de esto que traes, que tiene que ver, que muestra la interacción entre él y sus alumnos y bueno, esta rebeldía que él tenía, esta adaptación que hizo a responder a sus necesidades, en la parte del audio, qué sinceridad, ¿no? Qué sincero. Primero qué sabio, pero después qué sinceridad en el hecho de explicarles, eso a mí me impactó, explicarles que esa era la postura de él, pero que él no negaba que hubiera otras, ¿no? Y en esta experiencia inicial aparece vívido eso que él dice, porque implica abandonar sus propias ideas en algún punto, en este caso sus propias ideas pedagógicas, ¿no? Dice en un momento, yo estaba a punto de irme porque yo decía, si esto que yo sé que tiene que funcionar, la participación, la democratización, no funciona, me voy, ¿no? Y en un momento el poder decir, no me voy a ver realmente, bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Y entonces empezar a tender puentes, a articular eso que esperaban con eso otro que él quería, ¿no? Traerles para lograr que realmente quisieran aprender y que pudieran hacerlo. Porque aparte Perdón, acá tengo a Dani que me hace gesto, pobre, que quiere meter bocadillo. Qué importante el tener en cuenta el contexto, ¿no es cierto?, de este docente que realmente no se quedó con todo lo aprendido solamente, sino que también la interacción con ese grupo le dio otras herramientas que él mismo tenía más allá de su aprendizaje, ¿no? Impresionante. Sí, totalmente, porque esto, además había todo un trasfondo, cuando a él lo llaman, que esto no lo repuse, los mapuches estaban organizados en una cooperativa donde vendían sus productos, vendían lana, vendían bebidas, vendían artesanías, y como ellos les llamaban los mercachifles, los que iban a comprar y a vender después sus productos, los estafaban permanentemente, sobre todo primero porque los emborrachaban fácilmente a esos mapuches, y después obtenían lo que querían a un precio, digamos, irrisorio, y se hacían el negocio. Entonces, un poco lo que logra Nano Balbo a partir de sus enseñanzas, o parte de eso, ¿no?, es recuperar esa cooperativa y hacerles ver cómo podían defenderla y cómo esa defensa
requería de un saber, ¿no? Toda una historia de vida que tiene que ir terminando también y es apasionante. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando de Nano Balbo en otros programas porque me parece que hay mucho por decir. Te agradecemos como siempre, Sofía, que traigas las noticias de ayer que son tan presentes en nuestra vida cotidiana. Y tan necesarias. Y tan necesarias para la memoria, para el alojamiento, para el amparo. Qué suerte tener a Noticias Educativas y qué suerte tenerte a vos. Ya nos está marcando todo que son las 9. Gracias, Lau, y gracias a todos, y especialmente gracias a vos. Gracias Sofía. A toda la audiencia, que tengan un lindo fin de semana y que les resuenen las palabras de Balbo. Gracias. Gracias, están resonando. Gracias, querida. No sé cómo fue, ni quiero saber, solo sé que ese día estabas ahí mirándome y me atravesó tu lindo mirar y hasta lo más hondo fui a buscar tu destellar.